vamos a ver la traslación y más propiedades que podemos usar con las funciones. En particular, entonces, vamos a ver lo que es traslación, reflexión y composición de estas. Recuerden que estamos en el marco de las funciones y en particular hoy día vamos a ver cómo trasladar las funciones. Recuerden que una función es este tipo de relación matemática en la que yo, por ejemplo, introduzco objetos, que los llamamos preimágenes, dentro de una máquina, que la vamos a llamar la función, y de alguna forma esta función me devuelve valores que yo denomino imágenes, que son el resultado de haberle aplicado a esta función los valores o haberle aplicado los valores x la función f. Ahora, recuerden que la única regla es que todos los valores que yo introduzca van a corresponder al dominio y siempre voy a obtener un y solo un resultado dentro de las posibles imágenes. Así que si es que eso no queda muy claro, les recomiendo volver a revisar la guía de funciones, donde nos dimos hartas vueltas con esos temas, así que debería estar mucho más claro ahí. Pero ya volviendo a lo que nos convoca, que es la traslación de funciones, nosotros vamos a ver que las funciones tienen la capacidad de ser desplazadas en este plano cartesiano, que es donde nosotros nos orientamos. Ya sea pueden ser desplazadas horizontalmente, verticalmente, etc. Lo importante es que vamos a estudiar cuando estas mantienen su forma original y tamaño, o sea, solamente las vamos a trasladar en el plano. Como bien dije, la primera traslación que uno se le puede ocurrir es la traslación vertical, que es donde yo traslado hacia arriba o hacia abajo mi función. Entonces nosotros definimos una función f de x cualquiera. Si consideramos acá una constante positiva, tal que obviamente ese valor es un número real, si nosotros se la sumamos a las imágenes, es decir, a la función f de x le sumamos k, significa que todos los valores que salgan de mi máquina van a estar aumentados en k unidades. Eso va a implicar que mi función va a verse de esta manera. Eso generará que todos los valores de la función original aumenten en las mismas k unidades. O sea, por ejemplo, vamos a tener que si le sumamos k, mi función original, que sería esta línea que está aquí, va a desplazarse k unidades hacia arriba y va a partir hacia allá. Y vamos a ver que todos los puntos van a tener la misma distancia y esa distancia va a ser k. Ahora bien, si yo resto ese valor, mi función va a bajar k unidades. Es bastante simple y la verdad es que es bastante intuitivo a mi parecer, porque de alguna forma, si antes nuestra función era una función como, por ejemplo, f de x igual a x, y ahora lo que hacemos es que mi función, vamos a ponerle otro nombre, g de x es igual a f de x menos 2, significa que ahora mi función es x menos 2. Significa que a todos, si antes mi función era simplemente una función simple como f de x igual a x, donde lo único que hace es devolverme el mismo valor que yo le ingresé, o también vamos a ver que esta es la función lineal, más adelante. También tenemos entonces que si le restamos 2 unidades, significa que estamos desplazándola 2 unidades hacia abajo, y también es porque cada valor que yo le introduzca va a ser 2 unidades menor. O sea, si yo grafico la función f de x igual a x, vamos a tener que es algo más o menos así, esta sería f de x, y si yo le resto 2 unidades, la traslado 2 unidades abajo, esta va a ser g de x, que es igual a la función anterior desplazada 2 unidades hacia abajo. Ahora, tal y como desplazamos funciones de forma vertical, también las podemos desplazar de forma horizontal, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero aquí es un poquito más complicado y tiene que ver con el hecho de que cuando yo desplazo horizontalmente, no ocurre lo mismo que cuando yo desplazaba verticalmente. Ahora consideremos una constante h positiva. Si h se suma a las preimágenes, recuerden que yo tenía x que se introducía a una máquina y me devolvía f de x, donde la máquina era f, vamos a tener que estas son las preimágenes. Entonces, si h, que es la constante que nosotros estamos hablando, se le suma a las preimágenes, es decir, tomamos una nueva función como y es igual a f de x más h, dentro de los paréntesis, porque estamos hablando que lo sumamos previo a entrarlo a la función, de tal manera que todos los valores dentro del paréntesis aumenten en h unidades, entonces la función se desplazará hacia la izquierda, no hacia la derecha. O sea, si yo, que es lo que está aquí, le sumo dentro un valor h, se va a desplazar hacia la izquierda. Mientras que si le resto una constante en las preimágenes,
entonces la función se desplaza hacia la derecha en el plano, hacia allá. Digamos que yo tengo la función lineal f de x igual a x. Y yo quiero trasladarla de tal manera que quiero ver cómo funciona f de x más 3. Ahora, si nosotros notamos lo que está pasando aquí, nosotros podemos decir, oye, esto es un desplazamiento vertical, donde yo estoy subiendo mi función 3 unidades hacia arriba. Entonces, si yo grafico ambas funciones, donde tengo simplemente f de x igual a x que pasa por aquí en el origen, vamos a llamar esta f de x, a esta la vamos a llamar g de x. Como está desplazada 3 unidades hacia arriba, va a estar más o menos por aquí. Aquí va a estar g de x, que es igual a f de x más 3. Y vamos a tener también que al subir 3 unidades, también podemos decir, oye, eso es lo mismo que desplazarla 3 unidades a la izquierda. Y eso es lo interesante, que cuando yo desplazo hacia arriba, también estoy desplazando a la izquierda. Entonces, acá hay un ejemplo, no es la demostración general, que cuando yo le sumo unidades dentro de las preimágenes, equivale a desplazarlo hacia la izquierda. A mí me gusta pensarlo de la siguiente manera. No sé si les ha pasado cuando hay un cambio de hora y dicen, oh, hay una hora menos, voy a dormir una hora más, o viceversa. Bueno, es algo similar. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar que las variables que estamos considerando son tiempo y de alguna forma la función es la percepción de lo que ocurre. Entonces, tal vez, si yo adelanto la hora, le sumo una hora, por ejemplo, voy a tener que levantarme una hora antes. Y esto es una forma de visualizarlo también. Ahora, en modo de resumen, yo les quiero comentar qué pasa cuando nosotros hacemos consecutivas traslaciones horizontales o verticales, porque como nuestro plano cartesiano es recto, nosotros podríamos llegar a cualquier punto simplemente ocupando las suficientes traslaciones verticales o horizontales para llegar a cualquiera. A modo de resumen, si sumamos un número fuera del paréntesis, como el que está aquí, o sea, f de x más k, la función se trasladará verticalmente, donde esta se trasladará hacia arriba si es que el valor que yo le sumo es positivo, y hacia abajo si el valor que yo le sumo es negativo. Sin embargo, si sumamos un número dentro del paréntesis, la función se trasladará horizontalmente, donde la traslación será hacia la izquierda si el valor es positivo y hacia la derecha si el valor es negativo. Aquí les dejamos un ejemplo que a mí me gusta mucho, y es el de la función cuadrática. Ya vamos a ver cuando veamos función cuadrática un poquito más de esta idea, pero es un adelanto. La función cuadrática se escribe como la siguiente forma. F de x igual a x cuadrado, porque yo a mi función f le introduzco un x tal que me devuelve el mismo número al cuadrado. Ahora, si es que yo esta función, que es la que está aquí graficada con negro y con rayitas, la desplazo 2 unidades hacia arriba y 4 unidades hacia la derecha, podemos hacer primero la traslación horizontal y después la vertical para ver cuál es el resultado. Entonces, para la horizontal, que vamos a denotarla con color azul, que va a ser desde aquí, notamos que es 4 unidades hacia la derecha el desplazamiento. Entonces tenemos que restar 4 unidades a las preimágenes, es decir, que si yo tenía f de x igual a x cuadrado, ahora lo que voy a tener es x menos 4 y todo eso al cuadrado. Por lo tanto, nuestra nueva función, que la vamos a llamar g, va a ser f de x menos 4, que es x menos 4 y todo eso al cuadrado. Ahora, con eso obtengo la nueva función trasladada 4 unidades a la derecha. Como finalmente yo también quiero trasladarla 2 unidades hacia arriba, lo que voy a necesitar es aplicarle una traslación vertical y de 2 unidades. O sea, hay que sumarle 2 unidades fuera del paréntesis y obtendremos una nueva función que la llamamos h, que es la anterior con 2 unidades, que simplemente es x menos 4, todo eso al cuadrado, más 2. Y así obtenemos entonces la función final. Vamos a ver que esto es muy importante porque si nosotros vemos el vértice que hay aquí, el vértice de esta función, corresponde justo al desplazamiento, corresponde al punto 4,2, porque si antes el vértice de mi función cuadrática es 0,0, luego mi nuevo vértice va a ser 4,2. El vértice corresponde al punto, en este caso, más bajo de la parábola, y si no recuerdan esta materia, no se preocupen, lo vamos a ver prontamente, solamente lo quise nombrar por completitud.